Buenas tardes, mi nombre es Macarena Muñoz. La realización de la siguiente maqueta es con el fin de hacerle entender al público las relaciones comerciales que utilizan los importadores y exportadores. Los Incoterm. Los Incoterm son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra-venta internacional. El propósito de los Incoterm es de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Grupo E. Export o en fábrica. Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, es decir, fábrica, almacén o etc. Las obligaciones del vendedor son la entrega de la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje. Las obligaciones del comprador son el pago de la mercadería, aduana, gasto de exportación, seguro y gasto de transporte y seguro. Grupo F. FCA. Libre transportista. Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista propuesto por el comprador, en el lugar acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Las obligaciones del vendedor son entrega de la mercadería y documentos necesarios, flete, aduana. Las obligaciones del comprador, pago de la mercadería, flete, seguros, aduana. FAS, libre al costado del buque. Significa que las responsabilidades del vendedor finalizan una vez que la mercadería es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de la pérdida o daño de las mercaderías desde aquel momento. El término FAS exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. FOB, libre a bordo. Las responsabilidades del vendedor terminan cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de la mercadería desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o vías navegables interiores. Grupo C. CFR. Costo y flete. Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB. La única diferencia es que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta el destino. Las obligaciones del vendedor son entregar la mercadería y documentos necesarios, el empaque y el embalaje, la fábrica, las aduanas, los permisos de exportación y los fletes del lugar de exportación al lugar de importación. Las obligaciones del comprador sería el pago de la mercadería y los gastos de importación, la aduana, los fletes y seguros y además las demoras. CIF, costo, seguro y flete. Significa que el vendedor entrega la mercadería cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. En condiciones CIF, el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la prima correspondiente a fin de cubrir los riesgos o pérdida de daño que puede sufrir la mercadería durante el transporte. CPT, transporte pagado hasta. El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él, pero además deben pagar el costo del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido. El CPT exige que el vendedor despache las mercaderías para la exportación. Obligaciones del vendedor: entregar las mercaderías y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete, aduana, gastos de exportación, flete, gastos de importación. Obligaciones del comprador: pago de mercaderías, aduana, flete y seguro, gastos de importación, demora. Grupo D. DAF, entregas en fronteras. Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía despachada en la aduana para la exportación, en un punto y lugar convenido en la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del país del comprador. Este término puede emplearse con independencia del modo de que el transporte cuando las mercancías deban entregarse a una frontera terrestre. Obligaciones del vendedor: entregar las mercancías y documentos, empaque y embalaje, flete, aduana. DAR. El vendedor asume todos los costos, incluyendo el transporte principal y el seguro no obligatorio, hasta que la mercancía se coloca en el terminal definido, asumiendo los riesgos hasta ese momento. Obligaciones del comprador. El comprador tiene que pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compra y venta. DDP, entregar derechos pagados. Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador despachadas para la importación y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de destino acordado. Obligaciones del vendedor: entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, acarreo, aduana, entre otros. Obligaciones del comprador: pagar la mercadería.